Hola, este video tiene la finalidad de realizar un gráfico peso-masa y encontrar cómo están relacionadas estas dos magnitudes. Vamos a trabajar en el planeta Marte. Tenemos el valor de la aceleración de gravedad, 3,7 metros partido por segundo. Acá tenemos nuestra expresión que nos permite calcular el peso, que es bien conocida, y vamos a realizar el ejercicio. Yo fui asignando valores a la masa. Vamos a trabajar con 0, con 10, con 20, 30. Entonces por eso es la variable independiente, porque yo asigno valores a la primera columna de la tabla. Y vamos a calcular el peso para estos valores. Por ejemplo, para el primer caso, cuando la masa es 0, nos da 0. En el caso que la masa aumenta a 10, en este caso aumentó a 10, podríamos realizar el cálculo ahí, ejercitar el uso de la calculadora. Tenemos 10 por 3,7, nos daría 37 newton. Recuerden que siempre debo colocar la unidad ahí al término del ejercicio, aquí. Recuerden que aquí yo no debo colocar la unidad porque está puesta arriba, ahí está marcada ahí en este sector. Entonces no debo colocar en esta celda la unidad, solamente el número. Tenerlo presente, eso en las pruebas, por favor, o en informes que ustedes van a entregar a futuro. Por favor, eso hay que tenerlo presente. Después aumenta la masa a 20. Tenemos el cálculo aquí, nos daría 74. Y finalmente, cuando la masa es 30, veamos y demostrar ese valor. 30 por 3,7 nos dio ese valor de 111 aquí. Y este es el peso, es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque obtuvimos su valor a través de los valores, de los diferentes valores de la masa, que insisto, la masa es la variable independiente porque yo la manipulo. Antes de hacer la actividad yo dije voy a asignar valores a la masa y dependiendo de la masa, podrían ser distintos objetos, de diferentes objetos, voy a obtener el peso de ellos. Una vez que tengo la tabla, viene nuestra segunda parte, por supuesto el gráfico. Entonces aquí yo tengo que hacer una distribución, vamos a partir aquí en forma horizontal, tengo que distribuir los valores, en este caso máximo de valor 30, yo dije, mire, cada 3 cuadrados voy a colocar 10, cada 3 cuadrados 20 y cada 3 cuadrados el 30. Este espaciamiento igual para cada valor de la masa. No olvidar colocar masa, la variable y su unidad. Después, en forma vertical, para este caso yo dije voy a usar el mismo espaciamiento. Cada 3 cuadrados voy a colocar 37, después 74 y 111. Arriba no olvidar variable dependiente, el peso y su unidad. Y de ahí construir el gráfico, unirlos, los puntos, después línea punteada ahí donde se juntan las dos líneas punteadas. Tengo el punto y aquí nuevamente el punto y después trazo la línea, partiendo del origen porque tengo el punto 0, 0. Recordar, para tener el puntaje completo y no tener errores, si yo no coloco la unidad, estoy cometiendo un error, entonces ahí debo tener la unidad. Aquí, por ejemplo, tengo la unidad, pero ahí tengo la variable, pero no escribo la unidad, entonces ahí para tener el gráfico en forma correcta. Esto podría ser aquí, lo podríamos llamar ahí como el título. Y ahora tenemos que encontrar la relación. Entonces aquí nos dimos cuenta, ¿ven? Si yo analizo este número, si yo duplico la masa, la duplico, vean, 2 por 10, y voy y veo cuál es el comportamiento aquí, en este caso del peso, entonces también se duplica. Si ahora yo triplico, veo acá el comportamiento, también se triplica, entonces es directamente proporcional. El peso es directamente proporcional a la masa. Si la masa aumenta de valor, el peso también. Si la masa disminuye su valor, el peso también.
Y si realizamos ahí la división, podríamos realizar la división aquí. Aquí. Entonces acá nos va a quedar, si yo realizo la división ahí, nos va a dar 37 newton. Y yo lo divido por 10. Eso nos va a dar 3,7. Y debo escribir la unidad, y nosotros eso ya lo vimos en clase, que al dividir newton, kilogramo, eso nos da metros partido por segundo al cuadrado. Si yo ahora tomo estos otros datos, ahí escribo 74 newton y lo divido por 20, ahí, y realizamos la división, era 74, lo divido por 20, nos da 3,7, que en el fondo es el valor de la aceleración de gravedad en el planeta Marte, para tenerlo presente. Ahora, si alguien no se acuerda de esta división también, que puede ser, alguien dice, bueno, ¿y por qué da eso? Vamos a recordar, es importante recordar, y si alguien puede decir, bueno, ¿y por qué esa división nos dio eso? El Newton yo lo puedo escribir de esta otra forma. El Newton yo puedo escribir ahí, y lo divido por esto. Entonces acá yo puedo simplificar y nos va a quedar como resultado eso que está ahí. Y ahí llegamos a nuestra unidad. Ahora, vamos a presentar el gráfico ahora, nuevamente, peso-masa. Vamos a respetar la distribución de la masa, vean, cada 3 cuadrados, pero aquí yo hice un cambio, una reducción. Empecé a disminuir el intervalo, ¿ven? Lo hice cada 10. Por supuesto, al hacerlo cada 10, tengo más datos. Y aquí tengo que ubicar, ¿ven? En este caso tengo que ubicar. El 37 estaría por ahí, ¿ven? Aproximadamente, ¿ven? Ahí el 37. No debo escribir el número ahí, por favor, por supuesto, ahí no sé, por ningún motivo escribir el número ahí. Porque ya está representado el 30 y el 40, entonces yo lo ubico aproximadamente. Para 20 teníamos 74, entonces yo aproximadamente por ahí, ¿ven? Y para 30 era 111, por ahí aproximadamente. Entonces, entre más pequeño el intervalo, va a costar menos ubicarlo. Y aquí, si yo aumento el intervalo, vean, aquí dije voy a hacerlo cada 50. Por supuesto que el intervalo tengo menos números en este sector, pero los espacios son más grandes y va a costar más ubicarlo, ¿ven? Para 10 era 37, por favor, por ningún motivo colocar el número y eso no se hace, se escribe, no, se ubica aproximadamente. Ahí. Acá estaría el 74, ¿ya? Entonces cuesta más ubicar los números, entre más grandes, entre más espaciados están los números, nos presenta ahí una dificultad. Entonces esto hay que tenerlo presente cuando yo voy a construir un gráfico. Lo importante es que tienen que estar igualmente espaciados. Y otra cosa, entre más pequeña es el intervalo, más números voy a tener. Entre más grande el intervalo, menos números. Pero entre más grande el intervalo, menos números. Entre más pequeño es el intervalo, más números voy a considerar. Y por lo menos a mí en lo particular es más fácil ubicar el número y poder graficar. Y como siempre lo hago, estas preguntas en la prueba siempre aparecen ahí, más o menos cuando hago gráficos, reforzar este concepto. ¿Cuál es la variable independiente en este caso? Masa, tenerlo presente. ¿Y cuál es su unidad? Kilogramos.
¿Cuál es la variable dependiente? El peso. ¿Y cuál es su unidad? Newton. Recordar que si alguien responde, ¿cuál es la variable independiente? Y escribe kilogramos. ¿Y cuál es la variable y su unidad? Y escribe así, eso está incorrecto, no responde en el orden que se pide. ¿Ven? Primero variable independiente y después su unidad. ¿Estamos? Por favor, tener presente eso que está ahí. Respetar el orden que nos piden. Entonces, este video tenía la finalidad de realizar un gráfico peso-masa y encontrar la relación entre ellos. ¿Ven? El peso es directamente proporcional a la masa. Ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.